viento, no le tiene miedo a los demonios, no le tiene miedo a los vendavales, no le tiene miedo a los ciclones, no le tiene miedo a los que digan, no le tiene miedo a las murmuraciones, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo al infierno, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada. Yo quiero que tú hables y te examines. Y le digas, Señor, habla con Dios. Habla con Él y pídele a Él. Oh, aleluya, aleluya, habla con tu Dios. Dile qué es lo que tú quieres que Él te cambie. Dile que tú quieres pasar, que ahora sí tú vas a pasar ese examen ya. Dile, Señor, ahora sí yo lo voy a pasar, aleluya. Y le vas a decir al enemigo, te voy a demostrar que me voy con una A. Te voy a demostrar que me voy con un 90 hoy. Porque lo que me acaba hoy tiene que irse. Si hay un deseo carnal por ahí, dile, oye, me deseo te sujeta. Deseo carnal no cabe en mi vida entera del Espíritu. Yo voy a andar en el Espíritu, aleluya. ¿De qué me vale hablar lenguas angelicales? ¿De qué me vale decir una montaña muévete de aquí para allá? Cuando no tengo amor, cuando no tengo misericordia, cuando no muestro a los demás que soy humilde. Porque esas son las marcas que identifican a ti como un seguidor de tu maestro, de Jesús el Nazareno, aquel que se despida, se despojó. Dice su palabra, se humilló hasta lo suyo. Abra su Biblia. Todo el mundo tiene que tener su propia Biblia. Hay algunos que la llevan en los móviles. Usted no estará chateando por ahí y que leyendo la Biblia, ¿no? Abra su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 1 del libro de San Juan, capítulo 1. ¿Por qué decimos abra su Biblia? Porque así te confirma que lo que se está leyendo es bíblico. Y usted puede confirmarlo igual que los hermanos de Hebrea. Amén. Ellos confirmaban por la palabra que lo que se leía y se predicaba estaba en la palabra. Amén. Amada esposa, en el verso 50 y 51. Amén. Verso 50 y 51. Venga, amada esposa, por acá. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Lo tenemos. Puestos sobre nuestros pies, así vamos a iniciar la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verán. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Caminaré bajo cielos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Caminar bajo cielos abiertos. Jesús
le estaba hablando precisamente esta palabra a un hombre que se encontraba meditando en la Sagrada Escritura. Este hombre, Natanael, era uno de los que esperaba que viniera el Mesías. Y él en la meditación, debajo de la mata de higuera, justamente allí él estaba profundamente meditando: ¿cuándo será que viene el Mesías? ¿Cuándo se manifestará estas cosas? ¿Cuándo veremos la gloria de Dios? Y precisamente allí Jesús le trae la revelación y le dijo: tú eres, le mencionó su nombre, le dijo: tú eres Natanael, aleluya, y debajo de la higuera te vi. Ese ver se refiere específicamente: tú estabas meditando en las Sagradas Escrituras. Amén. Todos los judíos están todavía esperando al Mesías. Muchos de ellos esperan al Mesías que no ha venido. Los árabes y también la gente del Islam, toda esa gente, también están esperando al Mesías que va a venir también. Es decir, en otra palabra, todos aparentemente están esperando al Mesías. Él es el que va a aclarar todas las cosas y cómo están todas las cosas. Siempre se ha estado esperando que el Mesías iba a venir, pero ahora las religiones, hay muchos que lo están esperando, hay otros que no quieren que venga. Porque el confort que tienen en la faz de la tierra, ellos no lo cambian por nada, por nada más. Es decir, no quieren que venga, porque el confort que hay allá, el confort que ellos tienen, no necesitan que venga Cristo. Pero nosotros, como hijos de Dios y como anheladores de lo que dice la Sagrada Escritura, deseamos que el Cristo venga, se acerque a nosotros y se nos muestre, se nos revele. Ahora, hay algunos que están esperando que Jesucristo va a venir vestido como de un asno, va a venir vestido de blanquito y caminará entre la gente. No, la venida de Cristo será un abrir y cerrar de ojos. Vino Cristo. Ahora todo ojo le verá. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Todo ojo verán al Mesías. Aún los que no querían saber de él, van a darse cuenta de que Cristo era real, y ahí se aclararán todas las cosas. Los testigos de Jehová también lo están esperando, pero están esperando que haya una masacre aquí en la tierra y quedarse ellos solos. Caerá rayo, fuego y lo consumirá todo, y ellos tendrán la tierra para ellos solos. Diga conmigo, eso no es así. Eso, nosotros seremos arrebatados juntamente con Cristo en la nube. Pero después que los muertos en Cristo Jesús hayan resucitado, luego nosotros, ¿quién? Diga yo. ¿Quién? ¿Quién? Que vivimos, seremos arrebatados y seremos transportados en la nube con el Señor. Amén. Amén. Ese es uno de los propósitos de Dios. Llevarnos a la boda del Cordero. ¿Alguien ha oído eso? ¿Alguien ha oído hablar de la boda del Cordero? ¿Ven? Por eso dije ahorita al principio, es importante que usted venga a la escuela dominical para que usted entienda que hay una boda. Y si hay una boda, hay una novia. ¿Y quién es la novia? ¿Quién? Es decir, yo y usted somos la novia de Cristo, la cual tenemos que guardarnos impecable, sin mancha. Esas cosas en estos tiempos ya no se predican, porque como que no importa, como que eso no interesa. La gente antes se guardaba de cometer pecado porque había que tener una vestidura sin pecado, sin mancha, sin arruga, impecable. Bueno, de hecho, las jovencitas, las señoritas que todavía queden, ¿no? Se guardan para cuando venga el novio, le encuentre virgen, le encuentre sin haber sido manoseada. Lo dije. Sin que la hayan conocido otros. Soy pura. A mí nadie me ha tocado. Tuve un novio, pero nunca me tocó. Bueno, ahora en estos tiempos las cosas han cambiado bastante.
están probando la mercancía y todas esas cosas. La Biblia habla que la iglesia no se contaminaba con tal de esperar que cuando Cristo venga la encuentra inmaculada, es decir, sin pecado, sin falla, sin arruga, sin contaminación. ¿Aló? Entonces hay una responsabilidad en el creyente guardarse del pecado, porque no es que el pastor le interese que usted se santifique, no es que a la gente le interese que usted se santifique, es que a usted debe de interesarle guardar las sagradas escrituras para que cuando venga el día del rastro, el día del arrebato, que fuéramos subidos a la nube. Mira, Eliseo se puso contento de decir el rastro. Escúcheme, cuando seamos levantados, a usted es el único interesado en haberse encontrado limpio y sin pecado, para cuando el día de Cristo venga, ese día glorioso que la Biblia narra, usted pueda encontrarse digno de ser arrebatado juntamente con él en la nube. Oh, gloria al Señor. Escuche, pero hay una parte donde le enseñan a la persona que como vivimos por la gracia, podemos andar como nos dé la gana. No, hay que guardarse sin pecado, hay que guardar la palabra, hay que guardar las escrituras, hay que estar firme en lo que Dios dijo que deberíamos de estar firmes. Entonces, la iglesia trata cada día de santificarse. Si usted ve que el pastor corrige a alguien o lo pone en disciplina, la cual esas cosas ya no se hablan en las iglesias, porque la gente se enfada, agarra, se engurruña y se va, porque no quiere que le corrijan las malas costumbres. Entonces el pastor tiene que corregir. ¿Sabe para qué? Para que la persona se guarde irreprensible, para que la persona no cometa fallos, aunque vamos a cometerlo, pero no deliberadamente. Por eso el pecado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay que corregirlo, hay que señalarlo, hay que decirle, mire, eso no está bien. Ante los ojos de Dios, ¿alguien me escucha allá atrás, al fondo, allá, alguien me escucha? Si usted agarra las malas costumbres, que traducido es pecado ante los ojos de Dios, y usted comienza a eliminarla, no porque el pastor se lo diga, sino porque la Biblia se lo está enseñando, y usted quiere agradar a quien lo salvó, a quien le llamó, a quien le dijo, te voy a escoger no porque eres bueno, te voy a escoger porque yo quiero escogerte. Es decir, si usted abre su vida a Cristo, Él va a perdonar sus pecados, pero esos pecados que Él le perdonó, usted va a empezar a vivir conforme a lo que Él ya ha dicho. Entonces usted va a vivir una vida de santificación en los caminos del Señor, para que cuando el día grande y glorioso venga, lo encuentre irreprensiblemente. Ahora hay gente que no sabe ni siquiera de lo que yo estoy hablando ahora mismo. ¿Por qué? Porque nunca se han detenido a estudiar las Sagradas Escrituras. Pero la Biblia habla del día grande, hermano. Por eso ningún hombre debe de estar aferrado a nada aquí en la tierra. Vuelvo y lo repito. Usted no puede estar aferrado a nada, hermano. Nada de lo que hay aquí en la tierra es suyo. Todo lo que hay aquí en la tierra se va a quedar. Un día vinieron los discípulos y dijeron a Jesús, mira Señor, qué gran ciudad es esta. Hágase la idea, Estados Unidos, Manhattan, qué linda Manhattan. Pues mira, te voy a decir algo, que sobre todo lo que tú estás mirando, sobre esas grandes ciudades, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser molida. Es decir, que todo lo que hay en la tierra, toda la edificación que hay, todo va a dejar de ser. Tu coche, tu carro, tu Volkswagen, tu casita, tu chalet, todo va a dejar de ser. Tú vas a morir, vas a partir de esta tierra, todo lo vas a dejar. Entonces, ¿a qué rayo te aferras? ¿Por qué te aferras a cosas materiales que no te van a dar ni te van a asegurar la vida eterna? Entonces, la gente se ve metida entre la agonía de sobrevivir en la faz de la tierra, la gana de tener dinero, tesoro. Y te pregunto, ¿te llevará algo de lo que haga? ¿Hay alguien que usted conozca que se llevó algo para allá? No. De hecho, en mi pueblo fuimos a destapar un nicho.
Estaban los muertos. A mí me da calofrío hasta cuando lo menciono. Fuimos a destapar el bendito muerto, hermano, y lo sacamos, hermano. Ahí había polvo y huesos. Huesos y polvo. Y al muerto parece que le gustaba el romo, hermano. Y le pusieron una botella de romo al lado. La tenía así en los huesos pegados ahí. Y estaba la botella de romo ahí intacta. No la pudo tocar durante todo ese tiempo que estuvo ahí. Más de 30 años enterrado con una botella de romo y sin poderla tocar lo más que le gustaba. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, significa que el muerto se murió y no pudo llevarse ni la botella de romo. Se la echaron y no la pudo tocar. En 23 años que estaba enterrado, no pudo llevarse. Es decir, en otras palabras, tú que te aferras a las cosas materiales de esta tierra, todo lo que hay en la faz de la tierra será quitado. No te llevará nada. Lo único que te llevará es lo que verdaderamente tú comiences a emplear a favor de los tuyos. Entonces, tiene que estar muy claro con eso. La Biblia nos habla de que el hombre nace, se reproduce y también se muere. Ahora, en esa muerte hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Jesús habló de la primera muerte y también de la muerte segunda. Que de la muerte segunda, ahí era que Él iba a hacer la intervención sobre ti, no de la primera. Y también de la primera fácilmente hasta nosotros nos libramos de ella. ¿Alguien me está escuchando? De la primera muerte fácilmente nos podemos librar. Pero de la segunda muerte solamente nos libra Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el lago de fuego, que nadie habla de eso tampoco, no lo espere a usted. Ah, que yo no quiero servir a Dios por miedo. Pues sí vale por temor, sí vale por lo que usted quiera, pero sí vale a Dios. Los que me escuchan a través de la radio, sirva a Dios por lo que usted quiera. Pero sí vale por temor, sí vale por miedo, sí vale porque usted no ve otra cosa, pero sí vale a Dios. Tarde o temprano usted va a ver que la vida es un soplo. ¿Qué fue lo que dije? Soplo. Ahí está, apareció usted. ¿Y usted quién es? ¿Aló? Soplo. Que un día, tarde o temprano, por más bonito los ojos que tenga, por más bello que sea su piel de color, por más largo que tenga el pelo, usted fácilmente se va también. ¿Y qué se queda? ¿Aló? Todo lo que usted es se desaparece, deja de ser. Hay gente en la calle que usted la ve que creen que no se van a morir nunca. Díganle, hermano, que está a su lado, sí que también se mueren. Los rubios y los morenos también se mueren todos. Hay gente que no te saluda porque ellos se creen más que todo el mundo. Se creen más que los demás, se creen altaneros, se creen que el mundo es de ellos solos. El mundo no es de ellos solos. Te vas a ir y te vas a ir y lo vas a dejar todo. Bueno, y lo repito, aunque no le guste, lo va a dejar todo. Entonces, usted decide cómo vivir. Y Jesús le dijo a estos discípulos, le habló claramente: de aquí en adelante caminaréis bajo cielos abiertos. Y es la parte donde yo quiero que usted me entienda y trate de interpretar lo que quiero decir en el día de hoy. Caminar en los caminos del Señor es caminar bajo cielos abiertos. Y usted me dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, que en realidad los cielos están a favor de usted. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, que usted sale en el día de hoy a buscar un trabajo y a usted no le preocupa si lo encuentra o no lo encuentra. Usted sabe que hay algo especial que lo está esperando. Gracias, gloria Señor. Empiezo a predicar en esta hora. Sí, voy a empezar a predicar en esta hora. Sí, voy a predicar en esta hora. Agárrense. Nos fuimos, arrancamos. Apriete los cinturones, apriétese bien el cinturón. ¿Por qué? Porque hay gente que camina bajo los cielos cerrados y todo le sale mal y todo está bico y todo está torcido y todo está manipulado. Pero el que anda en Dios está seguro de que aunque todo parece que favorezca para mal, todo le obra para bien. Eso es caminar bajo cielos abiertos. Eso es entrar en la dimensión de Dios. Espérese. Yo quiero que usted
mira su sueño, que mira su día, que mira lo que usted está haciendo y dice, hoy yo lo voy a bendecir para que sea una persona bendecida. Es decir, que aún el mal se proclama para venir en contra de usted y el mismo mal le produce que usted le sea, ay, gracias Señor, que usted le produce que sea bien. Bueno, caminar bajo cielos abiertos es lo que le pasó a la hermana, que decía, ay, tengo un tumor, tengo dos tumores, el médico lo dijo, pero como camina bajo cielos abiertos, de repente se desapareció el tumor. Gracias, eso es caminar bajo cielos abiertos. Caminar bajo los cielos abiertos es que hay una fuerza sobrenatural que guía tu paso en la faz de la tierra. Y cuando hablo de fuerza sobrenatural, no estoy hablando del diablo ni de energía positiva, negativa. Que hay gente que cruza los pies por ahí, están, no, deja tu mente en blanco para que entres calma. 2 horas delante del sol mirando lo que sale así. Ay. Eso no te cuadra, hermano. Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en el Señor. La Biblia dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados, sino que en Dios está su deleite y en Él medita de día y de noche. Esa persona es como un árbol plantado junto a una corriente de agua que aparentemente viene sequía, pero Él está mojado. Aparentemente viene huracanes, pero Él está firme. Esos son caminar bajo cielos abiertos. Indica que aunque el mundo ande desfavorecido, usted tiene luz permanente. Gracias, amén. Allá que nos enteramos. Vuelvo y lo repito, que caminar bajo cielos abiertos es saber que aunque todo el mundo ande en tinieblas, usted anda con una luz interna que le dice, no te metas por ahí, no se te vea por acá. Bueno, gracias, amén, gloria a Dios. Se lo diremos a la gente que venga esta tarde. Vale, de acuerdo. Se lo diré. Dios favorece a los que ponen su confianza en Él. Ay, pastor, pues Dios es racista. No. Dios tiene favoritismo. No. Usted, como obrero de su casa, si usted trae pan, usted no trae pan para el vecino. ¿Para quién usted busca el pan? Dígame si viene. Para los suyos. Si el hijo del vecino viene, yo le doy, pero no es para él el pan. Yo lo comparto para él, pero no es para él. ¿Para quién es? Sean honestos, hermano. A lo suyo. Y a medida de que los suyos se sustentan, al vecino le cae lo suyo también. Es decir, que cuando una persona, un individuo, decide poner su confianza en Dios, Dios empieza a lloverle a ese. A los demás le llueve, pero a él le llueve especialmente. Ahora, hay gente que cree que para que Dios le llueva o sentirse bendecido, tiene que tener riqueza, tiene que tener bienestar, posiciones. ¿Y qué bendiciones que tú tienes? Yo te veo pobre a ti. Pobre. Tú me ves pobre. Yo soy un hombre rico. Yo duermo mi sueño tranquilo. Yo nunca me acuesto sin comer, en excepción que mi esposa me quiera poner una dieta o algo por el estilo. Pero yo vivo una vida tranquila. ¿Qué es eso? Caminar bajo cielos abiertos. Caminar en la dimensión que muchos quisieran andar y no andan. Usted sabe que hay gente que no duerme tranquilo porque siente que le están haciendo brujería. Y al sentir que le están haciendo brujería, ellos ya de antemano la brujería le llegó. Porque es que están pensando que se la hicieron. Y aunque no se la hayan hecho, ya está hecha. Porque él la pensó y dijo, está hecha. Entonces alguien comienza a meter el pie, comienza a andar chueco, comienza a doler la rema, le comienza a doler hasta el pelo, comienza a doler de aquí, le duele allá, y le comienza a doler hasta la ceja, hermano. Porque creen y andan en esas incertidumbres, creyendo lo que el diablo dice. El diablo dice que te hicieron mal de ojo, pues tú vas a terminar pico o tuerto. O que se te fue el marido, se te fueron los hijos, te echaron del trabajo, te van a echar del trabajo. Con el hecho de que tú tienes mal de ojo, comienza a andar a torcerse todo lo que está derecho en tu vida.
Me están mirando mucho. Eso es que me tienen envidia. Te miran envidiando, hermano. Porque que tú creas lo que te dice la gente. Tú no creas lo que dice Dios. A mí me da igual como me mire la gente. Es chiquito. Hay gente que se ríe en la calle y se ríen de mí. No, se están riendo conmigo. A mí me da igual que se rían. Yo me río también con ellos. Y punto. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Mi confianza está en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac. Ese es el Dios mío. Yo tengo mi confianza en Dios. Yo sé que mañana el sol, aunque no salga, yo sé que para mí alumbrará. Yo sé en quién he confiado. Y de aquí en adelante voy a caminar bajo cielos abiertos. Yo no andaré con cielos cerrados. Yo tengo mis cielos abiertos. La bendición a mí me tienen que perseguir. Gracias, amén. Como 4 me dijeron, amén. ¿Tú sabes lo que es ser perseguido por alguien que te quiere hacer bien? Wow, gloria al Señor. Usted sabe que hay gente que andan corriendo porque el diablo lo persigue. A los cristianos lo que le está persiguiendo es la bendición. Oh, gloria a Dios. Bueno, lo repito porque hay gente que todavía no han creído lo que estoy diciendo. A ti las bendiciones te alcanzarán. Óyeme, te estoy diciendo que las bendiciones a ti te van a empujar con violencia. Aleluya. El reino de los cielos sufre violencia y solo los hijos de Dios entran y arrebatan, toman lo que quieren, se posicionan en lo que quieren, porque son hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos? Los que trastornan el mundo. ¿Quiénes son esos? Los que no son trastornados por el mundo. Ay. Pero hay gente que se queda que no es con ellos. ¿Pues sabe por qué? Porque ellos todavía no saben que con ellos. Usted tiene que saber que lo que yo estoy diciendo es para los hijos de Dios, los que han depositado su confianza en Dios. Caminar bajo cielos abiertos es tener la gracia de Dios en todo lo que emprendo. Gloria al Señor. ¿Qué es eso, pastor? ¿De qué usted me está hablando? Le estoy hablando de que usted pone piedra, vende y usted vende piedra. Y usted será importador de piedra. Y vendrán piedras en busca de usted y negocio. Lo que usted emprenda, usted es un hombre emprendedor. Y eso es porque usted camina bajo cielos abiertos. La bendición tiene que alcanzarle a la gente que han determinado que Dios es su Dios. Hermano, si usted cree que Dios no es su Dios, usted va a andar triste, desconsolado, afligido. El diablo se le meterá en el hogar. El marido se va a ir con otra. La mujer se va a ir con otro. Se va a venir el diablo. El diablo, hermano, se está acabando con todo. Vino y acabó con todo, claro. Porque es que su confianza está puesta en la vida. ¿Sabe lo que quiere el sistema hacernos creer? Que usted es un accidente, que está aquí por coincidencia. Mírenme aquí llegué. Miren, aquí estoy yo. Eso es lo que el sistema te quiere brindar. Que usted es un extraterrestre, que usted vino acá y está aquí. Señores, hay fuerzas sobrenaturales en el mundo en el que estamos y la gente ignora esas cosas. El chico de Brasil, el que despedazó a la familia aquí en España, una familia la descuartizó, hermano, la echó, la desbarató y la quiso fundir, hermano. Se hizo hasta selfie con él, se tiró fotos con los cadáveres despedazados. Eso es terrible, hermano. Después lo llevan al lugar de los hechos y el tipo dice que él no sabe cómo hizo eso, que él no entiende. Eso fue que se le metió una cosa por dentro que se le llamaba una ansiedad de querer matar. Es increíble, es un poco raro, pero la gente en el mundo dice que esto es psicología, no sé qué, psicopática, que viene de la mente, que toma una doble personalidad. Yo le llamo a eso demonio metido en el corazón de los hombres, haciendo lo que los hombres no quieren hacer. Mire, si el diablo se quiera traspasar con un hijo de Dios, el hijo de Dios le dice: detente, diablo, yo soy nueva criatura, Cristo mora en mí, tú no tienes parte conmigo. Diablo sale corriendo y el diablo tiene que correr. No puede hacerme hacer lo que yo no quiero. Fuerzas sobrenaturales que vienen a controlar a los hombres.
Hay mujeres que terminan codiciando un hombre que no es el de ella, queriendo otro hombre que no es el de ella, y no sabe por qué. Mi esposo me trata bien, yo tengo bien una buena relación con mi esposo, pero me gusta el vecino. Eso no es normal. Eso es un demonio que le llaman demonio de la silla, que se le mete a las mujeres, también se le puede meter a los hombres y puede destruir tu hogar, tu matrimonio. Y te dice que tú tienes que gozar la vida. Gózala con tu esposo. Es que estos son lentejas. Te la comes, o si no la dejas, no comes tu lenteja. Si no sabe bien, échale un caldo de chorizo. Morcilla, échale un caldo de morcilla, venga. Vamos a ponerle sabor a este asunto, mi amor. Pero no podemos destruir lo que es nuestro. Ahora la palabrita más fácil es dejarlo. Vamos a dejarlo aquí, que tú y yo no lo comprendemos. Y al principio comprendíamos. No comprendíamos. ¿Y por qué ahora no lo comprendemos? Porque ahora tú quieres por tu lado y por el mío. Si todo empezó mal desde el principio, y una cuenta bancaria para uno y una cuenta bancaria para otro, ¿qué está la división ahí? El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas yo conozco a alguien que ha venido para dar vida y 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 vida. Digo, vida, 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 vida en abundancia. Por eso es que yo soy evangélico, hermano. Mire, hacer negocio, por ejemplo, sin dinero en los bolsillos. ¿Quién usted ha visto eso? Mire, ahí la gente de fe levanta la mano. Hacer deuda, hermano, sin dinero en los bolsillos. ¿Se puede comprar sin dinero? No, mire, dice la hermana allá la musa, dice ella, no se puede comprar dinero. Pues le voy a decir que sí. A los que caminamos con el cielo abierto tenemos un Dios que le llaman Jehová Jireh, Jehová Adonai, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shigeno, Jehová Sebaón, Jehová nuestro Dios, nuestro veneno. Estoy hablando en lengua para muchos. Le estoy diciendo que Jehová es el que provee todo lo que me hace falta en la faz de la tierra. Que aunque no tenga nada, Él me produce que tenga. Que si estoy enfermo, Él se declara como que me sanó. Que aunque esté cautivo, Él se declara como mi libertador. Que aunque sienta como que la tierra se me mueva, yo digo que Él es el que me sustenta. Y en Él está puesta mi confianza. Y no se moverán, porque el firme es el trono de Dios. Bueno, firme es el trono. Yo no puesto mi confianza en el lujo. Yo no puesto mi confianza en el político. Yo no puesto mi confianza en el diablo. Yo puesto mi confianza en Dios. ¿En quién? ¿En Dios? ¿En quién? Oye, por favor, ayúdame a predicar. Yo puesto mi confianza en Dios. En Dios. Allá, en el trono, donde salen las cosas. Dios sabe. Entonces, cuando yo tengo mi confianza puesta en Dios, no puede ni diablo hacer lo que quiera conmigo. Mentira. Soy diferente. Tú no puedes comprar sin dinero. En el mundo que vivimos, no. Pero cuando usted camina en la dimensión de un hombre sobrenatural, he dicho, estoy hablando de un hombre que ha sido transformado, que el mundo en el que está no lo contamina su mente. Entra y compra. La Biblia dice, venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Qué es leche? Provisión, mantención. Buscar comprar lo que quieras. ¿Qué te hace falta? Un encuentro para la dulzura de tu matrimonio. Métete con Dios, ven. Que yo conozco un Dios que le da grosura aunque no tenga grosura. Te pone delgado y te ve el barrio y muñeca aunque tú seas una redondita. Porque es Dios. Bueno, gracias. Amén. Ese es mi Dios. ¿Cómo le digo? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Oye, hermano. Oye, lo que digo. Lo que digo no me lo invento, hermano. Yo me conozco, yo me veo en el espejo. Un tipo todo yo. Me veo el rostro y digo, wow, qué rostro. Gloria a Dios. Y miro a mi esposa y digo, qué linda, qué precioso. Digo, Dios, ¿qué tú le hiciste a ella para que me viera lindo a mí?
ella me abraza y se duerme en mi pecho, hermano. Se duerme ahí. Y yo lo veo así, y se está durmiendo ahí, mira. Usted no ve fácil, pero fue que ella no quería dar con el grito feo. Y de repente la veo ahí durmiendo, hermano. Y un chorro de baba corriendo también. Y yo queriendo. Ese es mi Dios. Alabado sea Dios. Ese es mi 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 Dios. Que las cosas imposibles, hermano Cristian, que las cosas imposibles mi Dios las hace posible. Por eso le digo, camine bajo cielos abiertos. Que los que caminan bajo cielos abiertos, para ellos no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada. Bueno, se lo voy a decir de la tarde. Que no hay nada imposible para los que están en Cristo Jesús. Caminar bajo cielos abiertos es lo mejor que le puede pasar al ser humano. ¿Qué fue lo que dije? Es lo mejor que te puede pasar. ¿Quién? Dice la Biblia, este pobre, ponga su nombre, este pobre clamó a Jehová. Y Dios lo libró de qué? De alguna. Por allá yo escucho, de alguna. Aquí que dice, de alguna. De todas sus angustias lo libra Dios. Por eso es que usted ve que el evangélico anda por la calle de preocupado, hermano, sin deuda, sin deuda, porque es que tiene donde reposar sus cabezas. Aleluya. Entonces no entiendo, hermano. Me dijeron, Samuel, ¿dónde está Samuel? Samuel, ¿dónde está? Samuel, míralo acá, mire, Samuel. A mí me dijeron, mire, ese hijo suyo hay que operarlo, hermano. Me dijo el médico acabado de nacer el muchacho. Hay que operarlo porque ese niño va a salir una monstruosidad de ahí. La cabeza se le va a deformar, se van a deformar los ojos, se le van a botar para afuera. Mire, eso va a ser una monstruosidad. Hay que hacerle una operación de emergencia. Y yo digo, ¿cuál es la garantía de la operación? Y dice, bueno, que puede quedar ciego, puede quedar mudo, o puede quedar parapléjico. Algo le puede pasar, pero no. El que lo hizo al muchacho, que le arregle la cabeza también. Bueno, gloria a Dios. Usted no lo entiende. Pero miren, escúcheme. Cuando le digo yo al médico, me dice, bueno, usted está responsable, usted es muy responsable de lo que usted está diciendo. Venga, firme aquí, que nosotros no queremos quitar la culpa. Y le puse ahí en el escrito, es mi hijo y soy responsable junto a mi Dios de que el niño saldrá todo bien. Usted no lo está entendiendo. Es que yo no ando bajo cielos cerrados. Mi vida camina bajo cielos abiertos. Y el milagro de Dios en mi vida se tiene que generar. Porque yo no he puesto mi confianza en los hombres. Yo no he puesto mi confianza en los políticos. Yo no he puesto mi confianza en la religión. Yo he puesto mi confianza en el Dios del cielo. Ahí está el muchacho, míralo que muchacho, míralo, hermoso. Ya me le están tirando piedra a la muchacha. Y yo digo, mire, date cuidado, hijo, ten cuidadito. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es fiel. La Biblia dice, mi Dios cumplirá su propósito en mi vida. Cuando usted le levantó su mano la primera vez y dijo, yo entrego mi vida a Cristo, ¿qué usted cree que estaba haciendo? Vuelvo y lo repito. Vuelvo y pregunto. Cuando usted dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal, ¿qué usted cree que estaba haciendo? Estaba entregándole su vida. Si usted le entregó su vida, en esa vida estaban sus cargas. En ese mismo saco estaban sus problemas. En ese mismo saco estaban las dificultades. En ese mismito saco, en el mismito, estaba todos los malos que le pudiera venir de ahí en adelante. Bueno, nosotros andamos con la garantía de que si el sol no saliera, para nosotros habrá un sol que alumbrará. Hay un sol que alumbra. Hay un sol que alumbrará. Mas la Biblia nos enseña en el libro de Isaías que sobre mí amanecerá Jehová. Que aunque tinieblas cubrieran las naciones,
pueblo ni un país. Si aunque las tinieblas fueran cubiertas todas las naciones, sobre nosotros, ¿sobre quién? Dígalo, ¿sobre quién? Dígalo ya, jovencita, ¿sobre quién? Sobre usted amanecerá Jehová. ¿Qué pasará con eso? Que aunque sus hermanos decidan andar en lo corrupto o en lo imperfecto o andando haciendo travesura, usted tiene una protección que viene de Dios, que a pesar de que no tiene todas las cosas, usted no le falta nada. Gracias a Dios. Termino, voy a terminar rápido. José, por favor, dame un toque de terminar, porque esta noche tenemos más fiesta y no quiero desgastarlo a ustedes. Pero mire, cielos abiertos, es que Dios te está observando cada paso que usted está dando aquí en la tierra. Si tengo trabajo, me da igual que no lo tenga, comeré y se pagará la factura. Es que mi vida no le pertenece al Dios Mamón. ¿Quién es ese? El Dios de estos tiempos que esclaviza a los seres humanos. Si tú no tienes, no comes. Si tú no trabajas, no tienes. ¿Cómo? Acá vamos a ser sinceros. Hasta los 10 años. ¿A qué edad usted empezó a trabajar? Dígame uno la fecha. ¿A qué edad? Usted empezó a los 10 años. Más o menos. ¿Quién empezó a menos de ahí? ¿Quién da menos? Que empezó antes de los 10 años. Hermano Wanderson. 10 años. ¿Usted? A los 9. ¿Usted? 7. A los 7. ¿Alguien da menos? ¿Usted qué? A los 9. Es decir, escuche, es decir, antes de ahí, ¿quién lo mantenía a usted entonces? Antes de ahí, ¿quién lo mantenía? Usted empezó a los 10 años a trabajar, a los 9, y antes de los 9, ¿quién te mantenía? Ese cuerpecito que venía desarrollándose ahí, ¿quién lo mantenía? ¿Cómo te formaste en el vientre de tu madre para tener ese cuerpecito? Y tenía sirvienta y sirviente que te cuidaban. Tú decías, ¡ya! Ahí van con un biberón de leche. ¡Ya! Una teta. ¡Ya! Un dulce, una cosa, una barindanga ahí. ¡Ya! Estaba orinado, hay que cambiar el pañal. Esclavo tenía usted. Servidores a su favor. Aunque tienen nombre, le llaman papá y mamá, pero ellos no estaban obligados a cuidarla a usted para que usted hoy se sienta tan independiente. Pero sin embargo tenía gente que cuidaban el cuidado, que si usted se caía, iban y lo limpiaban corriendo. Servidores a su servicio, porque no había nacido cualquiera, había nacido un rey, una reina, y todo el servicio de la tierra estaba a sus pies. ¿Quién se mantenía a sí mismo? Cuando nació, ¿quién lo sacó de ahí adentro? ¿Cómo puede vivir un ser humano metido en una burbuja de agua? Métase ahora en una burbuja de agua para que usted vea que hay que sacarlo tendido, seco y muerto, ahogado. Pero sin embargo usted vivía dentro de su burbuja tranquilo, ¿aló? Y respiraba, y comía, y bebía, y hacía sus necesidades allá adentro tranquilamente. ¿Y quién tenía cuidado de usted? Entonces la gente cree que porque más se afane o porque trabaje más es que va a ser más rico, será del cementerio. Pero allí no hay, allí están todos por iguales. Que Michael Jackson ahora tiene riqueza, pero ¿qué está disfrutando de esa riqueza? Ay, pastor, que no había pensado en eso. Whitney Houston ahora tiene una fortuna. La deuda se pagó con la muerte de ella, pero puede disfrutar. Michael Jackson tiene su propia fortuna ahora mismo. Elvis Presley lo descubrí en un documental, hermano, que el tipo es uno de los más millonarios de los muertos que hay ahora mismo. ¿Aló? ¿Están aquí? Hay muertos que son millonarios, pero están muertos, no pueden hacer nada. Pero hay vivos que también son muertos, que tienen riqueza pero no pueden disfrutarla, porque esto no es del que tiene, hermano. Esto no es del que más tiene ni el que más
puedes tener. Esto es simplemente hay que tener los cielos abiertos para disfrutar hasta unas baleadas que te den, que tú puedas disfrutar tu baleada. Que tú puedas ver tu pupusa, te dan una pupusa y tú puedas disfrutar tu pupusa. Te dan una lenteja, puedes disfrutar tu lenteja con chorizo, pero te dan tu lenteja con chorizo y puedas disfrutarlo. Eso es vivir una vida bajo los cielos abiertos, que puedes comer lo que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras y tenga una vida saludable. Asegúrese de caminar bajo cielos abiertos. Ponga su vida, su confianza en Dios. Desarrolle, hermano, un hábito de hablar con Dios, hermano. No solamente busque a Dios cuando usted esté con la soga al cuello. Hay evangélicos cristianos que solamente buscan a Dios cuando ya no pueden más y van a buscar el socorro de Dios. Pero en los tiempos de bonanza, búsquelo. Acérquese a Dios, busque a Dios. Haga una relación con Él estrecha. Cuéntele cuáles son sus planes para estos últimos años, sus últimos meses. Dígale a Dios, haga una lista de ellos y dígale a Dios que usted quiere que Él intervenga en su vida, para que el día que le pasen las cosas, usted pueda decirle: Señor, mira, yo te lo presenté y qué fue lo que pasó aquí. Pero hay gente que no puede reclamarle a Dios porque ellos tomaron sus decisiones. Ellos, ¿cómo fue que tomaron sus decisiones? Ellos. Y después hacen copartícipe del problema a Dios, pero no porque Dios estaba en las decisiones de ellos. ¿Qué usted tiene que hacer? Hablar con Dios.